Hola, mi nombre es José y hoy les voy a hablar de la lógica proposicional. En computación frecuentemente se usan estructuras que dependen solamente de dos valores. Así, por ejemplo, tenemos el sistema numérico binario que se utiliza para representar los números utilizando solamente el 0 y el 1. El trabajar con solo dos opciones facilita la implementación de los conceptos y simplifica su manejo. Así, una teoría resulta más fácil de establecer y justificar, tiene solo dos valores asociados, que otra, por ejemplo, una estructura de álgebra de números que tiene una cantidad infinita. Otro tipo de entes es que utilizan en computación, que también está asociado a dos opciones, es lo que se conoce como expresiones booleanas. Estas expresiones, que deben a su nombre a George Boole, se puede ver caracterizadas como verdaderas o falsas, y de acuerdo a esta condición se desarrolla el estudio sobre dichos conceptos. Este tema se conoce como cálculo de proposiciones. Los argumentos son una de las formas más comunes en matemáticas, en la lógica y en la computación de establecer razonamientos para llegar a la verdad. Si tenemos un conectivo lógico OR de dos valores de entrada y después un inversor, ¿cuál es la salida? O si un programa con una instrucción tipo if se tiene la condición x mayor a 3 and x menor a 10, como se sabe si se ejecutó el comando. Una pregunta importante es: ¿cómo saber si el razonamiento es válido? En general, la lógica proporciona los métodos para saber si un argumento es correcto y poder obtener conclusiones. Un argumento es un conjunto de premisas, condiciones dadas junto a una conclusión, y decimos que un argumento es válido si la conclusión es verdadera, siempre que las premisas lo son. Uno de los principales propósitos de la lógica es, por lo tanto, encontrar la forma de poder saber si un argumento es válido o no. A esta le llamamos inferencia, y esta es la sección de reglas de inferencia. Antes de poder decir un argumento es válido o no, debemos de empezar por estudiar sus componentes. Los elementos más simples que componen un argumento se llaman elementos atómicos. En la lógica proposicional utilizaremos dos valores asociados llamados valores de verdad, que son verdadero y falso. Y en computación, las expresiones que se asocia a uno de estos valores se les llama expresiones booleanas. Los enunciados o expresiones del lenguaje se pueden clasificar en proposiciones lógicas, expresiones que pueden ser verdaderas o falsas, pero no ambas. Las proposiciones abiertas, una expresión que contiene una o más variables, y al sustituir las variables por valores específicos se obtiene una proposición lógica. Y las frases o expresiones indeterminadas, todas las expresiones que no cumplen alguna de las dos definiciones anteriores: expresiones booleanas, proposiciones lógicas y proposiciones abiertas. Aquí tenemos unos ejemplos de las proposiciones, como 1. México está en América. 2. 5 es menor que 10. 3. Hoy es lunes. 4. X más 10 es igual a 15. 5. Hola. 6. Buenas tardes. 7. El 15 de octubre de 2013 fue domingo. 8. Los cocodrilos pueden volar. 9. Las matemáticas son agradables. 10. Esta expresión es falsa. Proposiciones compuestas: disyunción, confusión, negación, condicional y bicondicional. Negación: la operación unitaria de negación no es cierto que representa por negación, y tiene la siguiente tabla de verdad. Aquí tenemos un ejemplo. Negación: aquí tenemos unos ejemplos de
de la negación y su solución. Por ejemplo, Júpiter es un planeta y en la solución Júpiter no es un planeta. 2. El pizarrón es verde. Solución: el pizarrón no es verde. 3. El número real por es negativo. Solución: el número real no es negativo, o también el número real x es positivo o 0. 4. Algún elefante es de color rosa. Solución: ningún elefante es de color de rosa. 5. Ningún pez respira fuera del agua. Solución: algún pez respira fuera del agua. 6. Todos los leones son feroces. Solución: algún león no es feroz. Conjunción: la conjunción de las proposiciones P, Q es la operación binaria que tiene por resultado P y Q. Se representa por P conjunción Q y su tabla de verdad es la siguiente. Disyunción: la disyunción de dos proposiciones P, Q es la operación binaria que da por resultado P o Q. Notación de P disyunción Q, y tenemos un ejemplo de la siguiente tabla. Casos de disyunción: la llamada y o bancaria, lógica o matemática, que es la misma y se utiliza en computación como el operador OR. Este operador corresponde al mencionado anteriormente P disyunción Q, y ya se mostró su tabla de verdad. Casos de disyunción: P XOR Q. La excluyente, que algunos también le llaman o exclusiva, y que indica que una de las dos proposiciones se cumple, pero no las dos. Este caso corresponde, por ejemplo, a hoy compraré un libro o iré al cine. Se sobreentiende que una de las dos debe ser verdadera, pero no las dos. Se representa por P XOR Q, y su tabla de verdad es la siguiente. Casos de disyunción: también es muy común utilizar una disyunción como la siguiente. El menú incluye café o té. En este caso se está dando una disyuntiva diferente, pues no se pueden las dos simultáneamente como en este caso anterior, pero aquí sí es válido. El caso donde están las dos son falsas. Es el caso no ambas. Se puede representar por P y Q, y su tabla es la siguiente. Condicional P Q. La condicional de dos proposiciones P Q da lugar a la proposición. Si P, entonces Q se representa por P conjunción Q, y su tabla de verdad es dada de la siguiente manera. Condicional. Con respecto a este operador binario, lo primero que hay que destacar es que no es conmutativo, a diferencia de los dos anteriores, la conjunción y la disyunción. El único caso que resulta falso es cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Por ejemplo, si P es llueve y Q es hay nubes, entonces P condicional Q es si llueve, entonces hay nubes. Bicondicional. La bicondicional de dos proposiciones P Q da lugar a la proposición P si y solo si que Q se representa por P bicondicional Q. Su tabla de verdad está dada de la siguiente manera. Jerarquía de operadores. Combinando los operadores anteriores podemos formar nuevas expresiones. En términos
formales, la negación de P debería ser paréntesis negación P, así como la conjunción de P y Q sería paréntesis P conjunción Q. Con el uso de paréntesis evitamos la ambigüedad. Por ejemplo, negación de P conjunción Q podrá significar dos cosas distintas. Por un lado podrá significar que paréntesis negación P por conjunción Q, o también paréntesis negación por P conjunción Q. Es la práctica para no usar tantos paréntesis. Se considera que el operador negación tiene jerarquía sobre conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Así, negación P conjunción Q significa paréntesis negación P por conjunción Q. En algunos casos se considera que la conjunción y la disyunción que tiene mayor jerarquía que bicondicional, por lo que P bicondicional Q disyunción R sería paréntesis P bicondicional por Q disyunción R, y también que conjunción tiene prioridad sobre disyunción, por lo que P conjunción Q disyunción R sería P conjunción Q disyunción R. Así, por ejemplo, en electrónica, para representar circuitos lógicos se utiliza el más en el lugar de negación y por en el lugar de conjunción, por lo que P por Q más R es paréntesis P conjunción Q por disyunción R. En estos apuntes no se considera jerarquía en ninguno de los operadores binarios conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, por lo que utilizaremos paréntesis. Solo negación tiene prioridad sobre los demás operadores. Esto nos ahorra algunos paréntesis, por ejemplo, paréntesis, paréntesis y paréntesis negación P por conjunción Q por disyunción R, paréntesis. Se representa por paréntesis negación P conjunción Q por disyunción R. Bueno, les voy a hablar de lo que es la equivalencia lógica. Se dice que dos fórmulas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. Diremos que dos preposiciones P y Q son lógicamente iguales en su tautología, es decir, si las tablas de verdad de P y Q son iguales. La equivalencia es una cognitiva lógica PQ. Se lee P equivalente con Q, P si y solo si Q, P es necesario y suficiente para Q. En resumen de todo esto, podemos decir que la equivalencia es verdadera si ambas preposiciones son verdaderas o si ambas son falsas, como lo dice el ejemplo que está aquí. Cuando P es verdadera y Q verdadera, nos dará como resultado verdadera, pero si P es verdadera y Q falsa, nos dará como resultado falso. Al igual, si P es falsa y Q verdadera, tendremos como resultado falso, o si P es falsa y Q falsa, tendrá como resultado verdadero, como decía la definición, que si ambas son falsas o ambas verdaderas, el resultado siempre será falso. O en un ejemplo con números, si P es 1 y Q 1, el resultado será 1, pero si P vale 1 y Q 0, entonces será 0 el resultado. Al igual que si P y Q valen 0, el resultado será 1. Reglas de inferencia. La inferencia es la forma en la que obtenemos conclusiones en base a datos y declaraciones establecidas. Un argumento, por ejemplo, es una inferencia,
donde las premisas son los datos o expresiones conocidas y de ellas se desprende una conclusión. Una inferencia puede ser inductiva, deductiva, transductiva y abductiva. Inferencia inductiva, de lo particular a lo general. Ejemplo, si durante la primera semana el maestro llega 10 minutos tarde, podemos concluir que todo el semestre va a llegar tarde. Esta conclusión no necesariamente es válida porque puede ser que el maestro algún día llegue temprano. En general, una inferencia inductiva es la que se desprende de una o varias observaciones y en general no podemos estar seguros de que será verdadero lo que concluimos. En este caso, podemos mencionar el ejemplo del mentiroso. Un joven le dice a un amigo: "Tú todos los días dices mentiras", y él contesta: "No es cierto. Ayer en todo el día no dije una sola mentira". La inferencia inductiva es la ley general que se obtiene de la observación de uno o más casos y no se puede asegurar que la conclusión sea verdadera en general. Inferencia deductiva, de lo general a lo particular. Cuando se conoce una ley general y se aplica a un caso particular, por ejemplo, se sabe que siempre que llueve hay nubes. Concluimos que el día de hoy que está lloviendo hay nubes. También se conoce como inferencia deductiva cuando tenemos un caso que analiza todos los posibles resultados y de acuerdo a las premisas, solo hay una posible situación. En este caso, decimos que la situación única es la conclusión. En este caso, estamos seguros de que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. Inferencia transductiva, de particular a particular o de general a general. Con el mismo caso del maestro que llega tarde durante los primeros días y concluimos que el lunes siguiente también llegará tarde, o del amigo que varias veces nos ha mentido y concluimos que lo que nos dice en ese momento es mentira. El anterior sería de particular a particular. Un caso de general a general es, por ejemplo, de un compañero maestro que la primera vez que impartió matemáticas discretas observó que todos los alumnos estudiaban. Concluyó que para el siguiente semestre todos los alumnos iban a estudiar. Este es un caso donde, como en el caso inductivo, no podemos estar seguros de que la conclusión es verdadera. Inferencia abductiva. Hay varios casos que se pueden presentar, como por ejemplo si se sabe que siempre que llueve hay nubes y se sabe que hay nubes, que se puede concluir que llueve, pero no se tiene la certeza. Al igual que el caso inductivo y transductivo, no es una forma válida de obtener conclusiones en matemáticas o en lógica, y es necesario conocer más información para poder verificar la validez. Reglas de inferencia deductiva. Modus ponendo ponens A condicional B. Modus tollendo tollens A condicional B. Negación de B, negación de A. Silogismo disyuntivo. A, disyunción de B, negación de A, negación de B. Silogismo hipotético. A, condicional de B, B condicional de C, esto es A condicional de C. Ley de simplificación. A, conjunción de B, esto es A. La ley de adición. A, esto es A, disyunción de B. Contrapositiva. A, condicional de B, esto es negación de B, condicional, negación A. Argumentos válidos y no válidos. En lugar de deducción,
Preposicional es de deducción proposicional, aunque un nombre más general podría ser inferencia. La inferencia es un procedimiento para obtener conclusiones. Hay tres tipos de inferencia: por inducción, por deducción y por abducción. Por inducción es de lo particular a lo particular. Esto es de muchas observaciones concluir una regla general. Por deducción es de lo general a lo particular. Esto es de una regla general se concluye un caso particular. Por abducción, de particular a particular o de general a general. En lógica proposicional, solo se admite la deducción como procedimiento válido para obtener conclusiones. Los otros métodos se pueden utilizar en probabilidad, estadística, lógica difusa, ciencias, etc. Demostración formal, directa, por contradicción. Es demostrar que la implicación es una tautología. Note que no estamos tratando de demostrar que Q, la conclusión, es verdadera, sino solamente que Q es verdadera si todas las pi son verdaderas. Toda demostración debe comenzar con las hipótesis, seguidas de las tautologías y reglas de inferencia necesarias, hasta llegar a la conclusión. Ejemplo, sean P, trabajo; Q, ahorro; R, compraré una casa; S, podré guardar mi carro en mi casa. Analizar el siguiente argumento: si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa; si compro una casa, entonces podré guardar mi carro en mi casa. Por consiguiente, si no puedo guardar mi carro en mi casa, entonces no ahorro. El enunciado anterior se puede representar como P, disyunción de Q, condicional de R; R, condicional de S; negación de S, condicional, negación de Q. Equivale también a probar el siguiente teorema: P, disyunción de Q, condicional de R; conjunción R, condicional de S; disyunción, negación de S, condicional, negación de Q. Lógica de predicados. Una fórmula en lógica de predicados es una expresión que se puede obtener mediante alguna de las fórmulas siguientes: Px1, x2 hasta xn, donde P es un símbolo que representa un predicado y x1, x2 hasta xn son símbolos de variable. Negación de F, donde F es una fórmula de lógica de predicados. F OP G, donde F y G son fórmulas de lógica de predicados y OP es cualquiera de los operadores disjunción, conjunción, condicional y bicondicional. Cuantificador universal de F, donde F es una fórmula en lógica de predicados. Cuantificador existencial de F, donde F es una fórmula en lógica de predicados. Cuantificadores. Cuantificador universal. El cuantificador universal para todo asociado a una expresión de cálculo de predicados F se representa por la expresión cuantificador universal F y es verdadera cuando todas las instancias de la fórmula son verdaderas al sustituir la variable x en la fórmula por cada uno de los valores posibles del dominio. Cuantificador existencial. El cuantificador existencial, al menos uno o existe uno asociado a una expresión de cálculo de predicados F, se representa por la expresión cuantificador existencial de F y es verdadera cuando por lo menos una existencia de la fórmula es verdadera al sustituir por la variable x uno de los valores posibles del dominio. Representación y evaluación de predicados. A diferencia de cálculo de proposiciones, en cálculo de predicados utilizamos variables. Dentro de este tema consideramos las expresiones
booleanas que se definieron como proposiciones abiertas. En general podemos decir que un predicado puede tener una o más variables y que las variables pueden tomar valores de un conjunto específico llamado dominio.